pues emocionado. Voy a cumplir en octubre 45 años de ministerio. He sido predicador al estilo de la vieja guardia, de aquellos que nunca le pusieron precio a la palabra. Al contrario, yo di todo lo que pude dar por la causa del Señor, desde mi profesión, mi tiempo, para este Cristo glorioso. Aleluya. Como médico pediatra, soy médico pediatra oncólogo, especialista en niños. Por cierto, una especialidad muy rara, muy escasa y muy cara. Un examen o una cita con un oncólogo pediatra pues anda arriba de $500. Así de sencillo. Con esto no quiero decir que soy mártir ni que soy la Madre Teresa de Calcuta. No. Soy cualquier hombre. Un hombre que hace 44 años y fracción, Cristo puso sus ojos en mí. Gloria a Dios. He conocido miles y miles de pastores, he estado en iglesias de miles y miles de personas, he estado en estadios. Yo he estado en los estadios desde Canadá, no en Estados Unidos, pero sí en Canadá. Aquí son en iglesias, pasando por México y llegando hasta Paraguay y Uruguay, lo último. Las islas, Puerto Rico y Gambito, San José, Santa Cruz, Cuba, Dominicana. Dios me ha permitido ganar para su gloria y su honra. No soy un teólogo, ni soy un reverendo reventado. Soy un hombre que se enamoró de Cristo. Aleluya. Y que ese amor que sentí y siento por Él me cautivó con lazos de ternura. Gloria a Dios. Y al enamorarme de Cristo, yo tenía que dar frutos, evidencia de que eso era verdad. Y lo hice convirtiéndome en un predicador de la palabra del Gloria a Señor. Dios. Poniendo mi profesión al servicio de la gente. Porque yo no puedo decir que amo al Señor, que nunca mis ojos lo han visto, y que no amo al que puedo ver y palpar, que es a usted. Entonces, cuando yo lo veo a usted, cuando veo al más vil pecador, cuando veo al drogadicto, a la prostituta, al pecador impedernido, simplemente en él veo la imagen de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. durante estos años nunca había estado en un culto tan extraño como este. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Será que nos ve fenómenos del hermano Betancourt? No. Nunca se había hecho un evento que fuera, como quien dicen, exclusivo para respaldar mi trabajo. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. El martes estuve en una iglesia de 1000 personas. Y yo me miraba esa multitud, una iglesia de gente muy acomodada. E hicieron un culto de la noche a la mañana, centroamericanos, mexicanos, que conocían mi testimonio, y la iglesia se planificó en 24 horas y se llenó. Nunca había hecho un culto un martes, Gloria al Señor. pero se llenó y había 1000 personas, se Gloria a convirtieron como Dios. 223 amigos. Aleluya. Gloria a Pero mientras yo miraba eso,
yo decía, Señor, o sea, mi parte humana me decía, y yo decía en mi pensamiento, si cada una de estas personas decidiera dar una ofrenda de $10 para el ministerio que yo desarrollo en Honduras, ¿qué? $10,000. Con los huracanes, esta y otra, ustedes vieron, todas las fotografías que vieron, amado pastor, me imagino que dominicano o boricua. Boricua, pura arroz con gandú. Todas las fotos que vieron son eso no es nada, esos solamente eventos durante los 2 huracanes. Porque yo vivo en la zona que fue devastada por esos huracanes, alerta y otra. Soy un evangelista que toda mi vida he vivido de una ofrenda voluntaria. Nunca le he pedido a nadie una cuota. Más bien me repugna y detesto cuando alguien me llama para invitarme y me dice que cuánto cobro. Me da ganas de darle con el micrófono en la cabeza. Porque la palabra no se vende. Yo nunca he dado 10 pesos por ir a un concierto y nunca lo voy a hacer. Yo voy a un concierto si es gratis. Pero si le ponen precio yo no voy. Porque lo de Dios no se vende. Se da por amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, durante este tiempo de la crisis, desde que comenzó especialmente el COVID, ustedes saben, Honduras es un país pues con mucho problema, con mucha necesidad, como todos los países, hermanos, porque todos los países tienen crisis, no solo Honduras, aún aquí en Estados Unidos hay crisis que la mayoría de gente dejó las iglesias por el COVID, se hicieron los diapesos y se fueron de la iglesia, y las iglesias se quedaron vacías muchas. Y cuando comienza lo del COVID, y quiero referirme a esto, yo no sé por qué Dios me puso en el camino de Pastor Lucas. Yo creo que este hombre tiene que tener un poco de locura como la que yo tengo. No me conocía personalmente. Solo vine a una campaña y se le pegó el cable y me dijo que me iba a ayudar para comprar un vehículo para la obra de Honduras. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy preñado, yo no sé si voy a parir o voy a abortar, pero algo Dios va a hacer. Porque cada vez que vamos a las montañas a llevar medicina, ropa, comida, tenemos que alquilar carro. Entonces, ese es el propósito de este culto misionero. Gloria a Dios. Aleluya. No son multitudes ustedes, pero yo siempre he creído algo. Dios es capaz de mover las montañas, Amén. calmar la tempestad, Gloria a Dios. hacer que el sol se detenga otra vez. Gloria a Dios. Dios es capaz Aleluya. de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, Amén. calma la mar, si solo puedes creer. Aleluya. Y ahí me quedo, no sé cantar. Pero sí me acuerdo Dios grande. cuando en una ocasión un hombre de Dios iba y el pueblo tenía sed. ¿Se acuerdan? No había agua. Y por cierto, hasta lo disciplinó el Señor porque vino y estaba con cólera por tanto que reclamaba aquel pueblo. Y golpeó con el callado a la roca. Y salió la agua. No tenía que golpearla, solo decir la palabra. Amén. Pero a veces, como pastores, como hombres que somos humanos, a veces la gente nos enerva, nos hace pecar. Amén, cuando se portan mal. Imagino que son charcacos. Por más amor que se les da, por más que se les quiere, por más que se les quiere meter, hay una dureza tan terrible. Como que si uno va a ser el beneficiado, si yo ya tengo lo que quiero. Amén, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero esa es la grandeza del ser pastor. Gracias al Señor que yo no soy pastor. Yo soy evangelista. Yo solo vengo y tiro las granadas.
y hay que el pastor no venga solo, yo me voy mañana. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Trajeron la lengua, ¿verdad? Que la usen también. Y hermanos, comenzamos desde que comenzó la pandemia a hacer mascarillas, íbamos a los barrios. Esta fue una experiencia muy bonita, porque yo voy a decirles en lo personal, yo vivo bien dentro de lo que cabe. O sea, yo no voy a venir aquí entre ustedes a decirles que vivo desgarrachado o hecho leña. Yo soy el hijo del rey. Amén. No. Y aunque mi casa se esté cayendo, yo no voy a avergonzar al Señor. Mi casa no se cae. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. No me gusta la conmiseración. La conmiseración es para el diablo caretón, pero no para los hijos de Dios. Amén. Amén. A su nombre. Y entonces, hermano, y comenzamos a trabajar, a dar comida, a hacer todo lo que pudiéramos. Estuve 1 año y 6 meses sin poder salir. Yo dependo de mi vida, mi sostén de mi familia y de mi persona es por una ofrenda cuando viajo, pero no cuando viajo a Honduras, no cuando vengo acá. Amén. Porque en Honduras sí nos dan ofrenda cuando vamos a predicar, tal vez 500 lempiras, o sea, para 5 galones de combustible, ahora vale más. Pero ahí murió. Entonces, 1 año y 6 meses. Quiero decirles que durante ese 1 año y 6 meses fue cuando yo más tuve para tragar. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Y yo no recibí un peso de nadie de afuera. Porque yo nunca acostumbro a llamar pastores o voy a las iglesias, voy pidiendo direcciones. A mí no me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque a veces uno llama a un pastor por acá y cuando ve el teléfono, ¿quién llama? Ay, Dios mío, mi ministro está llamando para pedir. Entonces yo no quiero caer en ese saco, porque yo soy el hijo del rey. Amén. Amén. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Vive o no vive? ¡Vive! Y comenzamos a hacer el trabajo, hermanos, pero topando, llegó un momento que viene después de todo lo que es la pandemia, muertos por todos lados, vienen los huracanes. El 1 y el 2, 45 días las casas inundadas en todo el Valle de Sula y en diferentes partes de la República. Yo vivo en la zona bananera y hay 2 ríos que hacen estragos, el Ulúa, el Pelo y el Chamelecón. Y no me acuerdo del otro, el Lempa y todos esos montón de ríos, pero el Lempa está en El Salvador. Entonces, hermanos, se despedaza. Yo vivo a 3 kilómetros de mi casa, está en la zona bananeras, eso quedó devastado, iglesias fueron destruidas. Hay un barrio que está a la orilla de un río en Honduras que se llama el río Ulúa, por si hay hondureños acá y lo conocen, porque a la orilla de ese río hay casitas de cartón, de madera, de láminas de zinc, de gente pobre que no tiene donde vivir, entonces ahí hacen sus chozas. Llevé a mis hijos porque es bien importante que los hijos aprendan a valorar lo que tienen. Amén. Amén. O sea, muchas veces viven tan bien, no conocen lo que es el hambre, dejan la comida, la desperdician, la botan y les vale. Y es bueno llevarlos allá a Haití a ver cómo les va, como un viaje misionero. Entonces, llevé a mis 2 hijos, ¿verdad? Porque pues, lo tienen todo. Yo me esfuerzo en darles lo mejor. Escuela bilingüe, ya se graduaron de bachilleres, ahora van a estudiar medicina. Y comenzamos cuando vamos y vemos la situación de este pueblo, terrible, hermanos. Qué horrible es ver niños llorando, desesperados, con hambre, con frío. Esas familias, los padres, saber que lo perdieron todo y hasta sus casas, porque las casas quedaron hasta ahí de barro, ¿sabe? O sea, cuando se va secando el agua, esas casas quedan llenas de barro adentro, hasta ahí.
había que quitarles el techo a las casas para poder sacar el barro y para poder abrir una puerta y empezar por las puertas a sacar el barro. Pero llegó un momento, hermanos, en que yo veía ya había pasado 1 año y pico de infracción, dando y dando y dando. Yo no sé ni de dónde salir. O sea, yo no sé de dónde salió tanta bendición, porque yo creo que los hijos de Dios siempre debemos de tener algo para dar. Gloria a Dios. Amén. Amén. En mi mente no cabe como que usted venga a la iglesia sin ofrenda, o que se le olvidó la cartera. O sea, caray, vaya al mundo a ver si se le va a olvidar la cartera. ¿Por qué? Para venir a la iglesia. ¿O por qué viene limitado con el pesito pentecostal? ¿Por qué no trae la cartera con todo lo grueso? También te hace un milagro. O se la llena o se la desvacía. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Entonces, me inspira y comenzamos a hacer comida, hermanos. Había ayuda de todas partes, pero siempre había gente necesitada. Y llegó un punto en que se terminó todo lo que yo podía dar. Hay un límite. Hacíamos arroz con pollo. Usted ve ahí esos carros. Ese carro lo llenaba con 500 platos de comida. Lo hacíamos con nuestras propias manos. Mi esposa, mis hijos y yo, y mi suegra, y una cuñada mía, y otras 2 hermanas que me ayudaban. 500 platos. Arroz con pollo. Casi no era pollo, era más hilo dental que pollo. 50 libras de arroz y 4 pollos. Pero ahí la hecha de pollo. Era arroz con pollo. Aunque ustedes no quieran creer. Llegó un punto, especialmente ya para Navidad, porque casi fue en noviembre el huracán este. Y llegó la fecha, llegó la Navidad que iba a ser una Navidad triste para muchos niños. Y nos encontramos en la situación que ya no teníamos un centavo. ¿De dónde sacar? Había vendido muchas cosas de la casa, había sacado ropa, yo tenía muchos zapatos. Y yo dije, bueno, pues, ¿para qué voy a tener 30 pares? Tenía 30 pares de zapatos. Y que vulgar este día. Pero me los han regalado, marca USA. O sea, no mío. ¿Me entendió? Y yo me puse a pensar, y dije, pero Señor, si yo solo tengo 2 pies. Y con solo negro, café, suficiente. Y agarré 25 pares. Y así con mis hijos, a mi mujer. Pero llega Navidad y ya no había de dónde sacar. Y había dolor en mi corazón, porque tú no puedes vivir indiferente al dolor del prójimo. O sea, alguien que no es motivado al ver la necesidad de otros, yo te lo digo de corazón, para mí no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios tiene el amor de Dios en su corazón. A su nombre, a su nombre. Hay actividad en esa vida que se compone. Y yo había comprado un solar. Yo lo había ido pagando de 100 en 100. Porque en el futuro yo pensaba construir mi casa ahí. Pero a mí ya me regaló casa el Señor. Me la regaló el Señor, no de ofrenda. El Señor me la regaló. Se la quitó a un millonario, el banco se la embarcó, el banco nunca la vendió y el gobierno me la dio. Gloria al Señor. Mi casa, ¿sabe que mi casa? Y se lo digo, a sacar pecho. Y si no sacó pecho, sacó la panza. Mi casa tiene un valor de 7 millones de lempiras. Me la regaló el Señor. Yo llegué a vivir a esa casa, Pastor Lucas, pagando $300 de alquiler. Era de un turco, de un hombre millonario. Y este millonario tenía 13 propiedades. Se mete a problemas con el banco, en deudas, y el banco le quita las 13 propiedades. Y a los 6 meses de estar alquilando la casa, él llegó una tarde y le dijo, doctor Betancourt, vengo a decirle que esta es la última cuota que usted me paga de alquiler de la casa. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? ¿Me está diciendo que me vaya? No, me dice el doctor, es que... Y empezó hasta sus ojos se mojaron. Me dijo, he quedado en la calle. Los bancos me han quitado todo. Así que me dijo, de ahora en adelante, usted
estése quieto en la casa, espere que venga el banco y el banco le diga si se queda alquilando o si tiene que despejarla. Pero usted quédese aquí. Y yo me quedo. Pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, viviendo de gorro. 4 años. Y llego a 10 años. Nunca fue nadie a hablarme ni de alquiler ni de que dejaba la casa. Sí hice las veces de dueño, pagando los impuestos municipales, limpiándola, dándole mantenimiento, como que era el dueño. Y una mujer por detrás, porque usted sabe, el sueño más grande de las esposas es la casa. Y esa mujer mía, hermanos, esa mujer mía era una viejona batida. Todo el tiempo me decía, amor, ¿y cuándo me vas a hacer casa? Mi amor, ¿y cuándo me vas a comprar casa? Yo le decía, suave, loca, ten paciencia. Ya pronto viene. ¿Pero cuándo? Porque yo soy, pues, un poquito más mayor que ella. ¿Usted quiere saber cuánto? Eso a usted no le interesa. Pero el Señor me la dio joven para que le sacara el jugo. Pero no crea usted que está ya madurita porque mami me ha robado parte de mi juventud. Y entonces, hermanos, el banco viene y remata cuando un banco hipoteca una propiedad y se queda con ella, la propiedad. El gobierno del Estado le da 1 año a ese banco para que esas propiedades se deshagan de ella y la venda. El banco viene, vende 12 propiedades. Quiero compartir esto con ustedes porque esto es fe. A ver, quiero que usted aprenda a saber que Dios sabe su necesidad. Y que si usted es fiel en el sentido de la palabra de su fidelidad, jamás el Señor le va a defraudar. Amén. A su nombre y a su tiempo, usted verá la bendición de Él en su vida. Y el banco vende 12 propiedades. Y en el papeleo, no sé cómo, en el sistema, se le desapareció la propiedad número 13. Y nunca me encuentran. Y pasan 10 años. Después de 10 años, hay una ley del Estado que dice que si una persona llega a una casa quieta, pacíficamente, y durante 10 años la habita sin violencia, haciendo las veces de dueña, dice que el Estado, la persona, puede solicitar ante el Estado el dominio pleno de esa propiedad por haberla cuidado y mantenido durante 10 años. Señores, yo venía de Ecuador un día a las 3 de la tarde, me acosté y mientras me acuesto siento que una voz me susurra al oído y me dice, averigua el estatus legal de esta casa. Averigua el estatus legal de esta casa. O sea, en mi mente nunca cabía la posibilidad. Eso era, no, hermano, no había malicia. No había, ni nunca sabía de esas leyes. Y me levanto y le digo a mi esposa, fíjate, mi amor, que yo siento que el Señor me dice que vaya un abogado y que pregunte por el estatus legal de esta casa. Y no, a 3 cuadras hay un abogado, porque fuimos con mi esposa. Y le empiezo a dar el historial. Y cuando le doy el historial, el abogado me dice, se hizo una risa. Y me dijo, doctor, me dice, usted no sabe, me dice, lo que usted tiene, me dijo. Y se prepara adentro y trae un libro de leyes. Y me enseña el artículo que explica lo que les acabo de decir ahorita. Después de 10 años. 3 meses. Y a los 3 meses yo tenía la escritura con derecho pleno de bancado. ¡A su nombre! ¡Vive lo vive! Ese es el Dios nuestro. Jamás yo hubiera podido comprar una casa de ese valor como ofrenda. ¡Imposible! Porque nunca usé el altar para pedir dinero ni para hacerme promoción. Amén, así es. Yo he creído lo que la palabra del Señor dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por la añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia. ¡A su nombre! Y entonces pues ya teníamos casa. O sea, en otras palabras, yo
Es la preocupada. A mí me encantan las mujeres porque las mujeres son lindas, son idóneas y son excelentes administradoras. Especialmente cuando no van al mall. Y me reúno con mis hijos porque ya no había de dónde darle de comer a la gente. Y estaba tenía casi una escuela de resfriados. Aleluya. Y entonces me reúno con mis dos hijos y mi esposa y le digo, amores, tenemos un problema. Ajá, papá, que es el mayor. Ya no tenemos nada para... Bueno, digo mi esposa, pues ya dimos todo lo que teníamos, que no hay más que nada. Siempre de cara de barro. ¡A su nombre! Y le digo yo, fíjense que yo creo que sí tenemos todavía para ¿qué? El solar. ¿Cuál solar? Hasta de pesos que hacía la bandida. ¿Qué compramos? Me dice, pero ese es patrimonio de mis hijos. Le digo yo, ¿y este patrimonio Gonzalo, quién te lo dio? Le dije. ¡Ay! Y para ti no somos así grandes como todos. Se lo dio grande el Señor para que me cuide, porque este mangote ya sabe que no lo consigue fácilmente. ¡A su nombre! Yo no sé si usted tiene complejo de ser feo, pero yo soy morrocotudamente guapo. ¡Amén! Por eso cuando me levanto en la mañana me miro en el espejo y le digo, Señor, se te pasó la mano conmigo. Porque retrocedo 45 años atrás. Y veo aquel monstruo que estaba en una bicomia, en una reja para locos mentales. Con cáncer, ciego, sordo, mudo, despreciado, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y veo la obra maravillosa que el Cristo de la gloria hizo en mi vida. Eso merece la gloria y la honra para el Rey. A su nombre. Vive o no vive. Y me debe testimonio miles y miles de personas. Comenzando por esta niña cuando tenía 10 o 8 años. Y aquí tenían, pero está bien viejo, no, viejo el diablo que le corta. Si yo hago más tuya que muchos de ustedes que solo tienen 15 años. Ya tienen problemas hasta en las patas. A su nombre. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. A su nombre, que sana los enfermos, que reprende los demonios, que calma los vientos y las tempestades. Y si no lo alaban, no me voy. De acuerdo los tres. Dijeron, le pregunta a mi hijo, ¿tú qué dices? Pues no. Y mi hija me dice, pues no. Y mi mujer me dice, usted sabe. Pues sí sé, le dije. Gracias a Dios que yo soy chiquito, pero matón en peligroso. Y no soy de lancho, papá. Así que se vende la propiedad. Y al siguiente día tenía el cliente, me dio $10,000. Ahí la tiene con dudas que se llama Diunsa. Ok. Agarré los $10,000, me fui raca, te los hice pedazos en 3 patadas. Hicimos 5,000 platos de comida en 3 semanas. Compramos para los niños, hicimos una Navidad pero preciosa. 500 juguetes, 250 para niños y 250 para adultos. Pastel, piñata. Y se fueron los $10,000. Pero yo no perdí nada. ¿Sabe por qué no perdí nada? Porque lo que decía el pastor, el que al pobre le da, a Dios le presta. Amén. A su nombre. Ahora, yo estaba impresionado, le decía. No sé, porque ¿cómo Dios puede tocar la vida de una persona que no conoce a otra? Que no es de su organización. Bueno, sí somos de la misma porque somos de Cristo. Amén. Es una sola empresa. Amén. Por eso, usted debe de olvidarse de los rótulos de la pared. Porque somos el cuerpo del Señor. Amén. Yo voy a Guatemala, yo voy a Salvador, yo voy a Perú, yo voy a Haití. Son mis hermanos. Voy a México, son mis hermanos. Aquí, esos morenos que comen en las aldeas de Haití galletas de barro que las ponen a hornear
para dárselas a los niños como que fueran galletas. Amén. Tenemos que aprender a tener gratitud, hermanos. Usted y yo somos bendecidos. Aleluya. Amén, así es. Esta mañana yo le decía a mi hija, ella anda conmigo, pero se quedó allá con unos hermanos que querían, por favor, que ella orara con ellos y iban a tener un culto de oración en la casa. Yo le decía, hija, qué bendecidos son nosotros. Cuando le miro un teléfono que le regalaron, un iPhone, yo le digo, mira, le dije, ¿quién te mira toda tierrosa? Porque somos hijos de un rey poderoso. Pero vamos a la palabra. Yo voy a hacer breve esta noche y quiero agradecer con todo mi corazón. Gracias, pastor, por su gesto, por su amor, por su compasión y por permitirnos. Yo creo, hermanos, que el tiempo del Señor, o más dicho, el tiempo de su venida, está muy cerca. Hagamos lo que podamos mientras es de día, porque viene la noche cuando ya no podremos hacer nada más. Yo me siento, estuve en la iglesia en Elizabeth, había unas 600 personas más o menos, tuvieron que poner más sillas de las normales. Pasaron un porcentaje grande de personas para recibir a Cristo y reconciliarse. Amén, así es. Aleluya. A mí me encanta ir a las iglesias grandes, pero no porque sean grandes me van a dar una ofrenda. Eso no funciona. Porque a mí, donde Dios me ha bendecido, son remanentes pequeños. Así de todo. La única ventaja que hay cuando tú vas a una iglesia grande es que hay mucho amigo, amén, y entonces puedes ganarte más gente para el Señor. Y esa es la ganancia. Esa es la herencia, el tesoro. Para mí lo más grande es saber cuando alguien recibe a Cristo. Amén. Cuando hay fiesta en el cielo por la vida de ese pecador. A su nombre. Eso es determinante, hermanos, y maravilloso. Yo puedo recibir la ofrenda más grande del mundo, pero la ofrenda más hermosa es cuando yo sé que Dios me usa para tocar la vida de las personas. Quiero invitarles a leer sus Biblias. Y vamos al libro de San Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Juan, en el versículo 12 en adelante. Dios bendiga este ministerio, Dios bendiga a los pastores, a cada uno de ustedes que respaldan la vida de este hombre para este trabajo que no es fácil. No es fácil. Pero gracias a Dios por ese remanente pequeño todavía fiel que existe. Usted lo ve, esposa de pastores, ahora en la forma como esta mujer de Dios alababa al Señor esta noche. Usted las ve encopetadas, con uñas postizas, o sea, como que aquello fuera un club social. Yo me pregunto, y no voy a juzgar, ¿qué pasaría si el Señor viniera ahorita? Es un gran problema eso. Fíjense que yo pienso en mi corazón, y yo creo que mi pastor boricua y el pastor está de acuerdo conmigo, el Señor debió de haber venido ya hace mucho tiempo atrás. Pero ¿sabe por qué no ha venido? Porque si hubiera venido en el 2000, Dios mío, se va con 3 pelones. Amén. Porque la iglesia es religiosa, pero es como que fuéramos, como venimos de atrás, éramos religiosos. Pero Dios no busca religiosos, busca hombres y mujeres que se paren en la brecha, que le creen a Él, que lo amen sobre todas las cosas.
en el versículo 12, y le seguía una gran multitud que veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Porque hay necesidad de la palabra. Hay hambre en el mundo. Lo que pasa es que la iglesia está dormida. Amén. Mire, hay gente que está deseando que alguien les hable del Señor. Amén. Que alguien les traiga el empujoncito. Sí, amén. Pero la iglesia no cumple con la misión. Y vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Había una preocupación porque eran 5,000, habla de hombres, sus mujeres y sus hijos. O sea, señores, era una multitud de gente. Eso ahí dice las 5,000. Y cuando habla de 5,000 está hablando, se refiere al hombre, porque la Biblia siempre habla del hombre porque el hombre es cabeza. Amén. Pero la mujer tampoco es columna vertebral, ni tampoco es pie. Es la idónea. Y no está atrás. Como dicen, que atrás de un hombre hay una gran mujer. Se equivocaron. La mujer está dada. Es la ayuda idónea. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? El hombre es cabeza y tiene autoridad siempre y cuando sea un sacerdote. O sea, que cumpla. Si no, I sorrow for you. La mujer le canta a la gallina. ¿Me está escuchando? Más le vale. ¿De dónde compraremos, dice, pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, el Señor nos va a probar de muchas formas. Pueden sentarse. Sí. Dios nos prueba de muchas formas. Dios sabe dónde está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Porque él sabía que había de ser. Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Me llama la atención cuando veo la palabra denarios, retrocedo a aquella mujer que enjuagó los pies del maestro y derramó un alabastro lleno de un perfume que valía 300 denarios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. 300 denarios era el salario de una persona por un año. ¿Se acuerdan de la procesión de la mujer? Pero a ella no le importó los ahorros que había hecho con muchos sacrificios. Ella llegó a la presencia de Cristo. Dice que comenzó a llorar y que sus lágrimas eran tan fuertes y tan terribles, tan profundas, tan exageradas, tan excesivas, que fue suficiente para mojar los pies del maestro y desempolvarlos con sus lágrimas. O sea, yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿de dónde le habrá salido tanta agua que le mueve los ojos? Que había en su corazón. Amén. Porque cuando una persona se enamora del Señor, amén, se identifica con Él,
y llega a reconocer que somos miserables, que no somos dignos, pero ni de mencionar su nombre, ni mucho menos ver su rostro. Había crítica ahí por lo que aquella mujer había hecho. El dueño de la casa. Se supone que si alguien invitaba a alguien a su casa, en la puerta tenía que tener un banco y un alabastro o tenía que tener una fuente de agua y una toalla para que el invitado que llegara se le tuviera que lavar los pies. Lo hacía el dueño, el invitador. Pero el que había invitado a Cristo a comer con él, no lo había invitado como un invitado especial, sino quería darse el lujo o quería tener el cuello, porque Cristo era popular, era para la gente, para unos era un político o era una personalidad pública, pero no lo había invitado al Señor con el corazón, lo había invitado solo para decirlo tú en mi casa, ¿y qué pues? Y no siguió los procesos y los protocolos que eran de limpiarle y lavar los pies al maestro. Mas sin embargo, aquella mujer entra por la parte de atrás y desde que entra cae de rodillas y comienza a llorar. Comienza a llorar. Y sus lágrimas fueron tan profundas que bastaron para que el polvo de los pies del maestro fueran lavados y con su cabello. Amén. Dice que secó sus pies. Y después de que lo seca, generalmente, cuando usted tiene un perfume carísimo, usted no se lo echa así a la loca. Amén. Apenas se echa una churrita. Y lo digo yo por experiencia propia. Cuando yo estaba más joven que hoy, porque yo sigo joven, yo escuchaba, había un perfume que me gustaba, se llamaba Kouros. Por cierto, fue como el perfume que conquisté a mi esposa cuando me sintió ese olor. Me serví a la bandida. Y cada vez que iba a visitarla me echaba el perfume. Y ella está casi me abrazaba a la descarada. Pero yo fui muy duro de matar. O sea, yo fui muy tímido. Fíjense que yo nunca enamoré a nadie. A mí mi mujer me enamoró, a mí gracias a Dios no está aquí. Y entonces, hermanos, cada vez que yo me echaba ese perfume, era muy caro, nunca lo compré, por cierto, me lo regalaban, aleluya, pero hace muchos años que no me volvieron a regalar uno. Se llama Kouros, y entonces ese bote me duraba un año más. Solo 3 gotitas, pim, marín, de 2, pim, pim, naca, pim, pim. Y era tan bueno que duraba mucho. Ahora mira esta mujer, ella viene, tenía un perfume que costaba un año de trabajo. Dígame. Igualita la ofrenda de muchos. Diga, ay. Sí. Que no pasan del $1. Dicen que el pentecostal es el billete que más se mueve. Ya el de 20 es bautista, ya es más conservador. Y aquella mujer, hermano, vino y después de que hizo todo esto, después de que lavó los pies del maestro, lo secó con su cabello, vino y dice que quebró. O sea, derramó todo el contenido, todo el contenido, un año de trabajo. Y a veces a muchos de nosotros nos arde dar 10 pesos de diezmo por 100 que nos da el Señor. Ay. Pero para pedir, oh my God, somos peor que San Martín de Porres. O sea, la ironía de la vida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos negarle al que nos dio lo que tenemos? La vida, el aire. Amén. Que dio su sangre y su vida en la cruz del Calvario para darnos paz y hacernos libres y romper las cadenas que nos ataban. ¡A su nombre! Lo tiró todo ahí. El dueño de la casa dijo: si este fuera lo que dicen que es, se diera cuenta que es esa mujer que está ahí. Porque la mujer era como de la vida alegre.
Y ahí estaba el otro. Era el tesorero, el Judas. Carebar. Dice, mejor se hubiera vendido este perfume, dice. Y se le hubiera dado de comer a los pobres. En lo que menos pensaba en los pobres. Que quieren estar para asignarse el billete. Y ahí vemos entonces la maravilla y la misericordia de Dios. Aleluya. Ahora mire, y volviendo a esta porción de la palabra. Pero él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios es todo lo que hay. No bastaría. No era que los tenía. 200 denarios. Porque no había nada. No había monis, no había tela ni araña. Pero él en su matemática dice: con 200 denarios se le podría dar, aunque sea, una media valía a cada uno de estos que están aquí, dragones, igual que ustedes. Porque los pentecostales no somos chupadores, pero somos dragones. Amén. Y viene y sigue diciendo: de pan no bastaría para cada uno de ellos que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Es como... O sea, no hay una palabra como decir que hay 5,000 personas adultas, hombres, y que con estos pancitos y estos 2 peces se levanta. Esa es la grandeza del Cristo que usted y yo tenemos. A su nombre. Gloria. O sea, por eso nuestra mente finita no puede entender la grandeza del Dios que nosotros adoramos. El Dios de lo imposible, el Dios de la multiplicación. Amén. A tu nombre. Vive o no vive. Que nos sacó y nos trajo de nuestros países donde estábamos quebrados y reventados. Amén. Y muchos aquí nos hemos convertido, se han convertido en empresarios. Amén. Amén. Que tienes un carro, que tienes una casa, que tienes una familia, que tragas con ganas. Aleluya. Amén. Pero qué importante es que hagas memoria. Aleluya. ¿De dónde nos sacó el Señor? Gloria a Dios. Amén. Que nos tiene aquí bendecidos. Amén. A su nombre. Que no te afectes con el COVID. Aleluya. Dios. Amén. Yo creo que eso es como para pegar un brinco con una pata. Aleluya. ¡A su nombre! ¿Vive o no vive? Vive. Pero aparece aquí este apóstol y le dice: ahí hay uno que tiene, dice, 5 panecitos y 2 pececitos. Dios mío. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús, ¿qué es 5 panes? ¿Qué se puede hacer? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. La gente había estado todo el día escuchando al maestro. Amén. No habían comido. Habían venido de lejanas tierras. Porque la gente tiene sed, hermanos. Pero también la fe sin obras es muerta. Hay gente que son teólogos, que hablan bonito, precioso. Esas iglesias inmensas, no voy a decir los nombres, pero ya ustedes lo saben, que no tienen misericordia, que no se les oye, que tienen un ministerio de compasión para ayudar a sus países. Es gente nuestra de Honduras con iglesias inmensas, en Miami, en Guatemala. Amén. Amén. Que cuando van a predicar a un lugar se llevan o les dan 30, 40 mil, 50 mil dólares. Amén. ¿Vive o no vive? Y nunca se les escucha. ¿Sabe por qué? Una vez el Señor, y ya voy a terminar, no se preocupen. Yo sé que ustedes van a viajar algunos, yo también voy a viajar hasta Honduras. Pero en una ocasión, hace como unos 5 años, yo iba de Progreso al aeropuerto Ramón Miguel Morales de San Pedro, pero tuve que ir hasta San Pedro para recoger a alguien que iba a viajar conmigo. Íbamos para Brasil, a Milton Valle, un cantante de Honduras. Y él estaba hospedado en San Pedro, y yo fui a traerlo en la madrugada, como a las 3 de la mañana,
y regresaba para el aeropuerto de San Pedro. Y cuando iba para San Pedro a traer a Milton Valle, miro el templo del pastor Misael Argeñán, que está a la orilla de la carretera. Si ustedes han oído ver, un tremendo hombre de Dios, un hombre muy lindo, muy humilde, un hombre del campo de Honduras, de allá de Danlí, de una aldea que se llama Jacaliá, indito pelos parados como yo. Desde luego yo soy más guapo que cualquiera, no, a mí no cualquiera tiene mi padre. Y entonces, hermanos, cuando miro ese templo, ese monumento que tiene capacidad para unas 8.000 o 10.000 personas, todavía no lo han terminado de construir. Y yo me puse a pensar en toda la cantidad de templos que hizo. Y de ministerios, de esos ministerios televangelísticos, millonarios. Y cuando miro el templo de Misael, viene el Señor y pone ahí, a todo color, eminente, un velo blanco, y empieza a pasarle una película, pastor. Y esa película, el Señor me mostraba todo este montón de evangelistas de fama internacional, hombres. En esa película el Señor me ponía la vida de esos hombres que montan en avión, que tienen aviones privados, amén, que van a los hoteles 5 estrellas, que el dinero lo tiran como que fuera nada, los hijos lo desperdician. Y cuando miro, el Señor me presentó a 10 ministros, con nombre y apellido, jamás lo voy a decir. ¿Me entiende? Y cuando terminó de ver la película, el Señor en la misma cinta me queda viendo y me dice: hijo mío, ¿tú crees, me dice, que estos hombres me aman? Y yo le dije: claro que sí, Señor. ¿Cómo no te van a amar? Son tus siervos. Y el Señor bajó su rostro con tristeza, ¿no? Y me hace la segunda pregunta: ¿tú crees, hijo mío, que estos hombres desean mi venida? Pues sí, Señor. El anhelo más grande, por lo menos yo anhelo que el Señor venga por él. A su nombre, porque es mejor estar con Él que estar aquí pecando. Pero Él va a venir cuando le dé la gana, cuando Él quiera. Amén. Y bienvenido sea. El problema es que estemos preparados para recibirlo a Él. A su nombre. Que cuando nuestro nombre sea mencionado, se encuentre en el libro de la vida para la vida eterna. Y no para condenarse de pecado. Porque ese es el gran problema. Y entonces me hace la segunda pregunta: ¿tú crees que estos hombres anhelan mi venida? Y yo le dije: sí, Señor. Ese es el anhelo de todo siervo tuyo, su venida. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Y me dijo: te equivocaste. ¿Cómo así, Señor? No, me dice, estos hombres no esperan mi venida. Es más, me dice, no quieren que venga. ¿Sabes por qué? Me dijo: porque ellos tienen su gloria aquí. No tienen necesidad de nada. Hoteles 5 estrellas, derroche. Poderoso Dios. ¿Me entienden? ¿Y qué realidad, hermanos? ¿Me está entendiendo? Amén. Más de mal. Tu nombre. ¿Pueden dar un grito de júbilo? Amén. Diga, ¡a su nombre! Y dijo Jesús: hacedlos acostar. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Aquí saben. Y tomó Jesús aquellos panes, 5 panes y aquellos 2 animalitos. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo poder meter en mi mente? ¿Cómo digerir algo tan extraordinario? En más, en mi mente finita, ¿cómo creerlo? Que aquellos 5 panes y aquellos 2 peces, el Señor viene y ora y da gracias a Dios. Aleluya. Y cuando la oración termina, ¿qué pasa? Están posiblemente cientos y cientos de canastos llenos de panes y de peces. Aleluya. ¿Cómo en nuestra mente? Porque uno como humano
¿Cómo digerir eso? ¿Cómo pasarlo? ¿Cómo poder creerlo? Y es un problema, porque si no lo creemos, entonces vana es nuestra fe. ¿Cómo poder aceptar cuando Moisés abrió el mar en 2 tapas? ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Amén. Para que el pueblo de Israel, millones, pasaran en lo seco. Gloria a Dios. ¿Cómo poder digerir en nuestra mente finita cuando Jesucristo le dice a Lázaro de 4 días de muerto: Lázaro, ven fuera, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Amén. Porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. A su nombre. Por eso es que aquel alabanza dice: si le crees a Dios, las montañas te moverán. Amén. Si le crees a Dios, tu milagro recibirás. Si le crees a Dios, esa es la oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Aleluya. ¿Saben cómo poder digerir en su mente? Aquí está lo bueno. Olvídese de lo que pasó 2000 años atrás. Vamos al presente. Mi nombre es Jaime Betancourt. Nací en Honduras. Tengo nana y tengo tata. Y tengo hermanos. Y tengo identidad. Y tengo un título. Soy una figura pública. Búsquenme si quiere por YouTube, por su abuelo, por donde está aquí el Rutre, y no hay un triunfo, ¿me entendió? Por donde quiera que me quiera buscar. No es algo que salió de la manga de la camisa. Tengo un lugar donde vivo, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. Aleluya. Tengo padres, ya murieron, tengo 3 hermanas, están vivas. Gloria a Dios. ¿Cómo poder digerir cuando el Señor dijo? Porque Cristo hizo milagros espectaculares. Pero hay una frase que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted mira esa palabra que el Señor dijo: que cuando Él se fuera, nosotros, Aleluya. amén, y viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. Dice el Señor que nosotros haríamos, ¿qué digo? Cosas mayores que las que hizo. ¿Qué quiere decir esto? Y este es un problema. Si usted no lo cree, hay sorrow for you. Está frito sin manteca, está sancochado. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, y nosotros haríamos cosas mayores. Quiere decir que entonces va a llegar un punto, porque viene un avivamiento, escúchame bien por favor, tan poderoso sobre la tierra antes de que Cristo aterrice. Gloria a Dios. Viene un avivamiento poderoso Poderoso es Dios. para ese remanente final que se va a ir con el Señor. Aleluya. Amén. A su nombre. Por eso que dice que aquellos que no creen por la palabra, ¿por qué van a creer? Por los milagros, por las cosas grandes. Y aquí está, señores. Aquí estoy yo. Aleluya. Sí, señor, y de remate soy médico. ¿Qué hace un médico hablando de sanidad? Si uno es lo que menos cree los médicos en los milagros. Amén. ¿Cómo poderles digerir a ustedes que yo tenía un cáncer en el cerebro? Y que apenas está esta cicatriz y aquí esto calvo y hay una herida que tengo donde tenía abierto, donde botaba sangre y mi cáncer. Que tenía un cerebro perforado y comido por el cáncer el 50%. Que a causa de la quimioterapia y del tumor canceroso en el cerebro había perdido 3 sentidos. La visión, el auditivo y el del habla. ¿Cómo poder digerir eso? Si a mí mismo, que fue quien recibió la experiencia, al principio se me hacía increíble. Revisé una vez los expedientes, los revisaba y los volví a revisar y miraba las radiografías viejas y miraba las nuevas. Las viejas decían que tenía un cerebro como el de un niño que nunca había sido tocado, y las nuevas decían que tenía un cerebro nuevo. Las viejas no sabían, estaban comiendo el cerebro, y las nuevas decían que tenía un cerebro nuevo como el de un niño. Este es el Cristo que que está a los enfermos, que reprende a los demonios. Si ustedes no creen ustedes que yo estoy aquí de gratis. Aleluya. Quiero que me
y dejar de ganar para dinero, o para aceptar lo que mi padre me hizo cuando me echó de Honduras a patadas y me dijo, maldito, mejor que hubiera muerto de cáncer antes de ser un predicador, y tuve que irme a otro país. Pero ¿qué pasó? ¿Qué me motivó a seguir a este Cristo glorioso? Aleluya. Su amor y su bondad. Gloria a Dios. Aleluya. Yo era una lacra humana que no había nada. Sin Dios, sin fe, sin esperanza. ¿Cómo? Señores, ¿cómo me voy a retractar? ¿Cómo voy a dejar de honrar y glorificar y decirle a la gente lo que el Señor hizo conmigo si fue en mí? Fue a mí que me lo hizo. Aleluya. A su nombre. Gloria. ¿Cómo voy a aceptar que Cristo no tiene poder para sanar si me sanó a mí? ¿Cómo no voy a creer que Cristo liberta a los endemoniados si yo estaba endemoniado y Cristo me hizo vivo? A su nombre. Ese es el Cristo que nosotros alabamos y glorificamos esta noche. El Dios de lo imposible, hacedor de maravillas. Y Jesús oró y comieron los 5,000 hombres, sus hijos y sus mujeres, con 5 panes. Los 5 panes. Los 5 panes. Pero a memoria tú también. Cuando viniste a este país, no traías casi ni ropa. Venías quebrado, hecho leña. Fregado, mi temperatura. Mas sin embargo, mírate ahora hasta gringo parece. Mira que los chavos que están ahí atrás, hasta bigotudo como Fidel Castro también. Con su gran púlpito. Amén. Somos bendecidos. Hagamos memoria. Por eso es que para mí, el servir al Señor ha sido lo más extraordinario que me ha podido pasar. Le doy gloria y honra al Señor por haberme sanado. Habían 60 locos en ese manicomio. Él pudo poner sus ojos sobre cualquiera de los otros 59, pero los puso en mí. Aleluya. ¿Cuántos habitantes hay en esta ciudad? Si tú te convertiste aquí. Mas sin embargo, Dios, dentro de todos los habitantes de aquí, puso sus ojos en ti. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué puso sus ojos en ti, Señor? Porque eres especial para Él. Gloria a Dios. Porque Él merece toda gloria y Aleluya. toda honra. Y ese es el Cristo glorioso que yo predico esta noche. Aleluya. La multiplicación de los panes y los peces. Servimos a un Dios verdadero, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que puede. ¿Cómo mira el diablo me va a decir que Cristo no sabe? Si yo soy evidencia de su poder. Poderoso. ¿Sabe qué es la grandeza de esto que el Señor hizo conmigo? Que si usted ve bien, este milagro o estos milagros que el Señor hizo conmigo superan a muchos milagros en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y si vamos al Viejo Testamento, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, vemos ahí la historia del rey Ezequiel, que el Señor mandó a decir que iba a morir, Ezequías. que ordenara su casa. Amén. Gracias a Dios que le advirtieron, usted no le va a advertir nada, usted le va a tronar y si no está listo, ahí solo por Dios. Por eso tenemos que estar preparados. Amén. A su nombre. Vive o no vive. Saque la lengua, adórelo. Saque el pelo. Haga fuerte, diga así, diga algo. Porque Dios merece toda gloria, toda honra. A su nombre. Pero mire qué bonito. Porque yo no quiero la receta de está bueno, pero no invertido. Nos va a caer la pelona cuando menos lo esperemos. Y aquel hombre recibió el mensaje y se puso triste. No, que nadie quiere morirse. Es rico comer baleadas y pupusas. Aleluya, aleluya, temblé que mofongo. Ay, 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 siento un huevo que me está quemando. Las chiquitas, la grande se traga la chiquita. Y hermanos amados, aquel hombre recibió la noticia y se puso triste. Y porque estaba enfermo. Y solo se dio vuelta así. Así como cuando usted se enoja con la esposa, que pone como que es la frontera de Honduras y El Salvador. Reconcíliese porque si viene Cristo se lo va a llevar el diablo.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Hace no? ¿Se han dejado cuando se enojan con las mujeres? Como las mujeres, ¿no? Se ponen así. Frontera con frontera, que se lo reprende. La vida se ponía así antes. Y yo venía y le decía, ¿te vas a dar cuenta o te doy? Dame un pico, le decía. Y si no me lo daba, se lo quitaba. Chiquito pero peligroso el tipo. ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Oiga, mi hermano, y aquel hombre se puso triste. Y mire las palabras que aquel hombre dijo. Estaba tan triste y comenzó a hacer memoria. Qué bonito. ¿Quiere que se lo lea? No, me lean ustedes. Lean. Y dice que aquel hombre comenzó a hacerle memoria a Dios. Aleluya. Le digo, Señor, quiero que sepas que he vivido en integridad. Aleluya. Qué bonito que usted diga, aleluya, Señor, yo he sido íntegro. Mi nombre es Mario. Jamás me he robado un peso de diezmo. Ay, mi nombre es Juan. He sido honesto. Aleluya. Pero si no, I sorrow for you. Cuando usted tiene argumento, usted puede hacer que la palabra se haga rema en su vida. Amén. Pero cuando el primo hermano está escuchando, no quedan palabras. Aquel hombre se puso, Señor, le he vivido en integridad. Y empezó a decirle todo. Tenía que ser cierto lo que estaba diciendo. Porque ¿cómo vamos a engañar a Dios? Aleluya. ¿Ah? Amén. Porque mire, cuando su oración es sincera y tiene argumento delante de Dios, esa oración es oída inmediatamente en el cielo y la respuesta viene en el momento. Amén. Amén. Y el profeta iba saliendo. Salió hasta el patio y en medio del patio le dijo, devuélvete. Aleluya. Qué bonito es tener cuello con el rey. Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda generosamente y con integridad, usted puede pedirle al Señor que lo bendiga económicamente y no necesita ni que se lo pida. Él abrirá las ventanas de los cielos. Amén. Y le dijo, devuélvete. Y vino el Señor y le mandó a decir que le daba 15 años más de vida. Pero este chaparro que ustedes tienen enfrente, voy a cumplir 15 años de vivir extra, 45 años. Aquel fue 15. Aleluya. El 5 de agosto de 1977, a las 2 de la tarde, el director del Hospital Rubel de Guatemala le dijo a mi padre y mi madre que el cáncer que me había detectado era tan fulminante que lo que me quedaba de vida hasta ese momento era aproximadamente 3 meses. Me llevaron al Hospital Metodista de Houston. Me dieron quimioterapia y radioterapia. Y en la quimioterapia aceleró el proceso de destrucción y ya no me quedaban 3 meses, me quedaba 1 mes de vida. Y el 10 de octubre de 1977 a las 4 de la tarde, Jesús envió un pastor a ese manicomio Aleluya. para orar por mí, Gloria a Dios. donde estaba ciego, sordo, mudo, endemoniado, esquizofrénico. Y Jesús me dijo, ora por él. Aleluya. Y aquel hombre oró por mí. Gloria a Dios. Y aquí estoy. Aleluya. Hay una razón por la cual yo me encuentro aquí esta noche. Aleluya. Aleluya. Nunca fue por ofrenda. Ese cassette que tú escuchaste cuando tenías 8 años fue pirata. Porque yo nunca durante 35 años vendí mi testimonio. Pero cuando llegaba a las iglesias lo grababan y comenzaban a venderlo por todo el mundo. Jamás yo quise hacerlo porque era tan increíble lo que Dios había hecho conmigo que no quería que la gente fuera a decir después que se había inventado algo fabuloso para hacer dinero. Aleluya. Gloria al Es Señor. que eso, Gloria a Dios. eso, señores,
Jaime Betancourt Castelar, médico graduado, con licencia de ejercicio 15-25-15, declarado para siempre ciego por los médicos. Cristo me amó con un amor eterno. Y aquí se cumple lo que Jesús dijo, mayores cosas. Fueron 7 milagros, pastor, en 10 minutos de oración del pastor Chema. Estaba ciego, ojos new, ¿me entendió? Para ver acá cuando no me importió a ti. Son new, oídos new. Mire, yo soy pentecostal hasta de los pelos, porque esto no es peluca, este es pelo que tiene que ser. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo no voy a amar al Señor? Si Él me dio amor cuando nadie me quiso amar. Gloria a Dios. Amén. Póngase sobre sus Aleluya. pies. Gracias. Quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, por esa ofrenda que pudieron aportar. Gloria a Dios. No es un carro del año que le hemos pedido al Señor. Es un carro del 2005. Un Ford Ranger, de lo más barato. No le estoy pidiendo un Ford to Ford, Toyota, Tacoma. No. No es para lucirme. Es para llevar ayuda al necesitado. Y si su ofrenda fue puesta con amor, Dios va a retribuirlo por ello. Amén. Yo no puedo devolverles lo que han dado. Lo único que puedo hacer es orar por ustedes. Pedirle al Señor que multiplique las bendiciones. Segundo, ayuden al pastor, ayuden a esta familia en la obra. Hagan el trabajo que les toca. Amén. Aprendan a entender que tienen responsabilidad cuando usted es miembro de la iglesia del Señor. No solo es de palabra, es de hecho. Ustedes están en la obligación de sostener este ministerio con sus diezmos y ofrendas. No se cansen de hacerlo, porque a su tiempo segarán si no desmayan. Amen la obra de Dios. ¿Saben qué? Yo he pagado un precio muy duro para servir al Señor. No es fácil. No es fácil después de ser el hijo de un millonario pasar y ser votado a Costa Rica, donde nadie me conocía, sin dinero, y llegar a una aldea, a un pueblo de Siquirres, Puerto Limón, donde nadie me conocía, sin ropa, sin dinero, porque mi padre me había votado y me habían montado en un avión y me habían votado a Honduras, a Costa Rica. Yo tuve que renunciar de ser rico para ser pobre y dejé de ser pobre para ser rico. Pero ¿sabe qué? Me enamoré de Jesús. Y cuando uno se enamora del Señor, aún el dolor se vuelve maravilloso. Cuando puedo imaginarme el dolor, la angustia que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, que siendo rey se hizo esclavo, que dejó su trono de gloria, yo digo, ¿quién soy yo para que tú me visites? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia y tu amor. Aprenda a amar, hermanos. Ame al prójimo. La religión sin mancha y sin arruga es aquella que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es similar a este, o sea, es parecido. Y es el de la práctica. Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Dame de tu mano.
Solo quiero. ¿Se acuerdan de la última fotografía? Una niña con una venda acá. ¿Vieron el video? Amén. ¿Vieron una mamá con dos niñas? Ok. Esa muchacha es una muchacha enferma mental. Trastornada. Y así por su trastorno le han pegado 3 hijos. Y los 3 hijos tienen tumor en el cerebro. ¿Okay? La niña que estaba ahí con la venda, yo la había operado 15 días atrás del cerebro. Porque el gobierno no la operaba y el hospital privado cobraba $250,000. Yo cobré $1, que es el timbre que tengo que pagar al colegio de médicos en Honduras. Y ahí andaba la niña, quedó bien de la operación. Necesito estar contigo. Ayúdeme siempre, por favor. Necesito ayuda. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. De tu a su nombre necesito más. A su nombre gloria de tu gracia. Necesito más, dame de tu manantial, dame necesito más. Gracias. Gracias, Señor. Solo no puedo quitarme de este lugar sin hacerle un llamado en esta noche. Si usted está pasando por alguna necesidad, si usted está enfermo, si está pasando por el valle de sombra o de muerte, o hay algo en su corazón que usted siente que le ha fallado y ha defraudado al Señor,
Me gustaría esta noche poder presentarlo al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de él. Que hay alguien esta noche que tenga una necesidad. Ahí donde está, levante su mano y yo puedo orar por usted si lo desea. Este bendiga. Que hay alguien más que tenga necesidad, que sienta que le ha fallado al Señor, que lo ha defraudado. Véngase al frente en este momento. Salga de su lugar y venga. Todo el que esta noche necesite un milagro en su vida, ahora es el momento. Salga de su lugar. Dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense que hay muchas veces que hay personas que están pasando grandes dificultades, enfermedades, y a veces no se dan cuenta que es que han defraudado al Señor y Dios no puede ser burlado. Pero hoy el Señor no viene para confrontarte, viene para perdonarte. Él dice: ven a mí, trae tus cargas y yo te haré descansar. He aquí, yo estoy a tu puerta, te llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Si hay alguien más, salga de su lugar. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo pone en mi corazón que todavía tiene las 4 personas más que hoy deben de pasar y venir y restaurar su vida con el Señor. ¿Eres tú una de esas personas? Pues ahí está, exactamente. Mire la niña. Bueno, por favor. Aquí está, mire. Esta niña yo la había operado unos 2 días, 15 días antes. Ok. Está aquí con la venda porque le tuve que quitar todo el coco. Así se opera un cerebro. Se abre aquí todo el coco, se saca el coco y el cerebro queda en vivo y usted extrae todo lo malo. Es una operación muy complicada, muy difícil, y por cierto, cuando el hombre pone la mano en el cuerpo del hombre jamás queda igual, porque el único perfecto es Dios. ¿Me está entendiendo? Pero ahí está la niña, ya está muy bien y yo estoy mejor. Amén. Porque qué hermoso es poder sentir la satisfacción del deber cumplido. Mire, como miembro de una iglesia que soy yo, ¿sabe cuál es el momento más hermoso y más rico de mi vida? Cuando llego a la iglesia y le digo a mi pastor: pastor, aquí están mis diezmos. Y casi a la fuerza lo llevo al altar para que ore por mis diezmos conmigo. ¿Sabe por qué? Porque es una satisfacción. Yo podría decir que soy levítico, ¿entiende? Que vivo por fe y que no estoy obligado a diezmar. Pero yo no necesité. Yo leí la Biblia y la Biblia me decía: trae los diezmos al alfolí. Nunca me garrotearon. Y cuando comencé en el ministerio, no daba el 10%, recibía mucha bendición. La gente era, posiblemente, no sé qué pasaba con aquella gente de hace 20 años y la de ahora. No sé si era que eran más generosos o eran más o menos tacaños, no sé cómo está la cosa. Pero yo recibía tanta bendición que yo venía y me estaba una semana acá y yo predicaba 3 meses. Porque la bendición era grande. Ahora tengo que venir, estar un mes para poder estar otro mes. Pero gracias a Dios por todo, porque yo sé que mi Redentor vive. Quiero pedirle a todo el que está aquí enfrente, escuchen, pueden levantar sus manos. Hija, levanta tus manos si eres hondureña. Nicaragüense, caray. ¿De qué parte de Nicaragua? Chinandega, preciosa ciudad. Me encanta Chinandega. Casi pegando con León. Si yo fui director de gratis en el Hospital Adventista de la Trinidad en Estelí. Trabajé 3 años de gratis, 3 años en el Bloom, el Rosales y el Militar en El Salvador, y 20 años en Costa Rica. Y aquí estoy, cada día soy más millonario. Tengo mucho cuello con el cielo.
Quiero que con su mano levantada abran su boca y digan conmigo esta palabra. Quiero que al decir esta palabra conmigo, ustedes hagan que esa palabra salga de lo profundo de su corazón. Aleluya, gracias. Que vean la mano de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, esta noche me rindo a ti. Doblego mi corazón ante tu presencia. Señor, delante de ti no puedo esconder. Tú me conoces. Señor, tócame. Gloria a Dios. Límpiame. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Diga conmigo esta noche, Señor, si en algo te he fallado, si en algo te he defraudado, te pido perdón. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y lléname de tu presencia. Te doy gracias, Señor. Diga, Señor, te doy gracias porque al rendir mi corazón a ti, yo recibo tu perdón y recibo tu gracia. Abro mis manos, abro mis sentidos.